la ONU, en esos movimientos nerviosos que tienen las organizaciones internacionales, quedó convencido de que aquí en Colombia había una guerra, es lo primero, es que estamos llegando al fin de la guerra. A ver, oyente querido, ¿usted está en guerra con alguien? ¿Usted está en guerra con alguien? ¿Usted está dispuesto a matar a alguien en Colombia? ¿O usted está simplemente aterrorizado si es que tiene que pasar por zonas donde está la guerrilla, aterrorizado porque le pongan una bomba o porque lo secuestren o porque lo maten? ¿Eso es guerra? ¿Usted está en guerra con alguien? Los colombianos no estamos en guerra con nadie, ni aquí ha habido una guerra. Aquí ha habido terrorismo narcotraficante. Eso es lo que ha habido. Y es la única vez en la historia que la ONU hace este papelón para resolver un problema que es un problema de orden público internacional. Unos narcotraficantes enriquecidos. Y qué curioso, qué curioso. Como habían dicho que no tenían un solo peso en ninguna parte. Y señor, ¿cómo se llama? Santiago, el abogado español, que no es terrorista en España, sino que se viene a hacer terrorismo en Colombia, resolvió que llevamos 50 años buscando los bienes de las FARC. Este es el hombre más despistado que yo he oído hablar alguna vez sobre estos temas. Hace 50 años, y hace 40, y hace 30, y hace 20, y hace 10, en los paraísos fiscales no había ninguna posibilidad de que dieran alguna información sobre los bienes y sobre los capitales de los que los tienen escondidos allá. Y todavía, a estas alturas, eso es más que improbable. Y sin embargo, le cogieron a Catatumbo, uno de los oráculos de allá, bienes que tiene a través de su familia que valen en Costa Rica por lo menos 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Y Catatumbo no es el hombre de la plata, ni hablar de lo que es Fabián Ramírez, y de lo que es Joaquín Gómez, y de lo que es Romaña. Catatumbo es un pobre principiante, y es el hombre más importante de Costa Rica en bienes de finca raíz. Entonces, ¿eso lo va a verificar la ONU? No, por supuesto que no lo va a verificar la ONU. ¿Por qué investigan y enjuician a César Mauricio Velázquez? Esta es una de las formas de corrupción más vulgares que se están ejerciendo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. El abogado David Espinosa nos contará de qué se trata. Ahora el cuento es que entre él y el secretario jurídico de la presidencia desplegaron la inmensa suma de 50 millones de pesos para desprestigiar a la señora esta representante a la Cámara que votó, que no votó, que hizo o que no hizo, como si ella necesitara que alguien la desprestigiara. Hablaremos con el abogado de César Mauricio Velázquez. El petróleo otra vez por debajo de $30. Y tenemos el dato fehaciente de que en Colombia sacar un barril de petróleo vale $35. El costo directo de producción. No estamos hablando de todos los costos indirectos. $35. Luego la situación de Ecopetrol hoy es que por cada barril que saca pierde $5. Esa es la situación de Ecopetrol, la vaca lechera del gobierno. La gran institución del país que Santos ordeñó, que le sacó hasta el último centavo para repartirlo en mermelada. Cae en Wall Street, la caída del Dow Jones es dramática, está en 15.731, 18.000 era nuestro punto de referencia, 17.000 alarma, 16.000 catástrofe, está en 15.731. La acción de Ecopetrol vale 958 pesos y el dólar cerró ayer a 3.998 pesos. ¿Y dónde está la plata de Isagen? Eso mientras hablan de la ONU y gritan y cantan el himno nacional. ¿Dónde está la plática de Isagen? Encubren ese problema. ¿La van a traer? ¿No la van a traer? ¿La dejaron en los Estados Unidos? ¿Cómo van a repartir la mermelada? ¿Van a pagar deuda? ¿Qué van a hacer con la plata de Isagen?
¿Y dónde están las carreteras a las que se le iba a aplicar la plata de Isagen y que había que venderla inmediatamente porque había unas carreteras que necesitaban ya de esa inyección? ¿A quiénes les van a prestar la plata? ¿Qué pasa con Isagen? El ministro de Justicia ataca al procurador, que porque le está faltando al respeto al Consejo de Estado, que no tiene nada que ver, no está haciendo ninguna conspiración con el gobierno para destituir al procurador. Doctor Reyes, ¿usted es un ingenuo o nos cree a todos los demás colombianos unos imbéciles? ¿Será que usted cree que nadie se ha dado cuenta de que usted y su jefe, sobre todo el doctor Santos, están haciendo cuanto pueden para tumbar al procurador Alejandro Ordóñez en el Consejo de Estado? Ahí no hay cuestión de derecho, ahí no hay cuestión jurídica, ahí no hay nada. Simplemente es una persecución política suya y del doctor Santos, de Juanpa, contra el Procurador General de la Nación porque les estorba lo que dice. Qué triste. Tan alta idea que teníamos de usted como jurista y como abogado, terminar enredado en estas cosas de la política y atacando al Procurador General de la Nación y haciéndonos creer, estamos convencidos, no se preocupe, de que el Consejo de Estado no es parte de una conspiración para tumbar al Procurador. El Consejo de Estado, desde luego, los votos que tienen. ¿Por qué no pregunta por qué razón el Consejo de Estado no ha votado, no ha sometido a votación el proyecto que hay respecto al procurador? ¿Por qué no lo vota? Porque no tienen mayoría, ¿verdad? El acoso laboral y sexual del defensor del pueblo. Este hombre, mientras más patalea, más se atocha. Yo no he visto un caso en la historia de Colombia donde haya una unanimidad parecida respecto a que este sujeto debe dejar la defensoría del pueblo. Es que no hay derecho a que un sujeto así, que se comporta como se comporta, que hace lo que hace, sea el defensor del pueblo, que bajo las órdenes del Procurador General de la Nación, dice la Constitución, debe defender los derechos de los colombianos, entre ellos los derechos y la dignidad de la mujer. Por Dios, doctor Otálora, por Dios, un momentico de dignidad en medio de su carrera por el absurdo, por los caminos del absurdo y de la indecencia. Reficar costó 1,5 veces lo que cuesta la ampliación del Canal de Panamá. No me diga más, no me diga más. Eso costó Reficar. Reficar es importantísimo y le va a servir mucho al país y su costo. Un sobrecosto, hablan de sobrecostos de 4.000 millones de dólares. Y Santos callao, y el ministro de Minas callao, y el presidente de Ecopetrol mudo. Aquí nadie habla, nadie explica, nadie dice nada. 1,5 veces la ampliación del Canal de Panamá costó Reficar. Y desde luego, varias veces lo que se ganaron con Isagen. ¿Dónde está lo que pagamos, que fueron 18 billones de pesos para tener precios estables de energía? Se necesitan ciclistas que sean capaces de manejar el Distrito Capital. El doctor Peñalosa está saliendo con unas cosas que nadie entiende. Seguimos asistiendo a su pueril espectáculo de amor por la bicicleta. Monte en cicla todo lo que quiera. Pero ¿cómo le obliga ahora a sus empleados a que se vayan en bicicleta una vez al mes para el despacho? Entonces se necesitan ciclistas. Nairo Quintana es un gran candidato a la Secretaría de Hacienda del distrito porque monta en bicicleta. Doctor Peñalosa, no, por ahí no, definitivamente no. Esta ciudad tiene cosas muy importantes y muy serias que tratar para que usted reduzca todo a un problema de la bicicleta y del casco que a usted le gusta. La reforma tributaria. Ya definitivamente dijeron que la dejaban para después del plebiscito. La reforma tributaria. Aquí no se trata de hacer una reforma tributaria porque los recaudos sean bajos, porque el sistema tributario del país sea absurdo, porque sea necesario revisar a fondo toda la estructura del sistema de la tributación, que en Colombia es de los más altos del mundo, y por lo mismo de los más ineficientes y por lo mismo de los que menos
recaudan con respecto a la cota de los impuestos señalados. Nada de eso es importante, lo importante es que llegue después del plebiscito. Aquí, con Juanpa, todo es tramposo, todo es un ardid y todo es una mentira para manejar el país de esa manera. De manera que la reforma tributaria la tienen, pero de ella hablarán después. A propósito, en la Universidad Sergio Arboleda se va a hacer un encuentro importantísimo sobre la reforma tributaria, cuyo texto existe y se conoce, por lo menos el concepto de los expertos que Juanpa convocó para eso. Entonces, esa faena en la Universidad Sergio Arboleda será memorable, porque por ahí sí sabremos qué es lo que nos espera. Huelga general y paro nacional a portas. Esta protesta se está convirtiendo en una cosa muy seria. Esto es como el barril que se echa montaña abajo por una pista de nieve y empieza a convertirse en una luz gigantesco. Porque la gente está sintiendo todos los días, cuando va a la tienda, el precio de las cosas. Pero el único que no la nota es el ministro Cárdenas. Oigan esta noticia, queridos amigos, oigan esta noticia. El Papa Francisco no tiene en su agenda venir a Colombia. Les repito, aunque les parezca a ustedes mentira, esto lo dijo el portavoz de su santidad. Esto no es cuento de Monseñor Castro ni de los monseñores comunistas que se fueron para allá a hablar con el Papa. No, él no tiene en su agenda venir a Colombia el año entrante, en el 2017. Y la laraca que hicieron, y el montaje, y vendrá su santidad, y llegará en el posconflicto, oh gloria inmarcesible. Aquí no se puede creer nada de nada. Hasta el nombre de su santidad lo maltratan estos obispos colombianos con tal de salir en la prensa. La Organización Mundial de la Salud está alarmada con el Zika. El Zika es una cosa perfectamente seria, menos en Colombia, donde tenemos un hombre que no es en absoluto serio como ministro de Salud. El Zika es muy grave y no se ha hecho lo que se debe hacer, que es una gran campaña de fumigación contra el mosquito, porque es el mismo transmisor del dengue, es el mismo transmisor del chikungunya, y esa es una batalla que tenemos perdida. Y que pues entre otras la tenemos perdida porque no la emprendemos. El Zika alarma a la Organización Mundial de la Salud y dice que habrá Zika en toda América, excepción hecha de Canadá y de Chile. El Parlamento de Libia rechaza la propuesta de paz de la ONU. La ONU lo que propuso fue una coalición de gobierno entre enemigos acérrimos. Obviamente el Parlamento se negó a trabajar con unas tribus violentas terroristas de un islamismo radical y de una corrupción galopante. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los personajes centrales de la vida de Colombia en el siglo XX, Jorge Eliezer Gaitán, que nació en el año de 1903. Algunos dicen que el 23 de enero, otros que el 26, un día como hoy. Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días, pues sí, con ese café y con esa música tan bonita, hablemos, si les parece, de la nueva encuesta de Jan Haas, que acaba de salir y que no pinta nada bien para el gobierno, ni para la mesa de negociación en La Habana, ni para la economía del país, ni para el estado de ánimo en general, que aparece literalmente en el piso. Les cuento, el 70% de la población colombiana, según esta encuesta, cree que el país va por mal camino. Exactamente el mismo porcentaje que había en la última encuesta del 9 de enero. Los jóvenes son incluso más pesimistas y el 72% cree que el país va por muy mal camino. La economía parece que es la principal preocupación de los colombianos en estos momentos
y ven el panorama muy oscuro. A la pregunta de percepción de progreso económico, preguntan que si creen que en el momento actual la economía colombiana está progresando, estancada o en retroceso. El 9 de enero, en la encuesta Yanhas anterior, el 27% creía que estaba en retroceso la economía. Bueno, pues en esta nueva encuesta del 23 de enero ha aumentado al 41% de la población que cree que la economía en Colombia está en retroceso. Y entre los jóvenes de 18 y 24 años, en enero 9 el 26% creía que estaba en retroceso y ahora es el 37% el que cree que va mal, va muy mal la economía. El 57% de los colombianos desaprueba el trabajo del gabinete ministerial. Respecto a la venta de Isagen, nunca en la historia del país ha habido tanta unanimidad en torno a un tema como en este de Isagen. El 85% desaprueba la venta de Isagen y el 91% no está de acuerdo con el incremento en el salario mínimo que se acaba de hacer. En cuanto a la idea de una posible reforma tributaria, bueno, pues el 75% está en completo desacuerdo. Y por último, el proceso de negociación en La Habana no solo no le quita el sueño a los colombianos, sino que no le convencen sus equipos negociadores. El 57% de la población no confía en el equipo negociador del gobierno y el 66% no confía en el equipo negociador de las FARC. Es decir, ni el gobierno ni los narcoterroristas convencen o generan confianza en los colombianos. No pinta bien esta encuesta, ¿verdad? Para nada, para nada. Gran trabajo el que está haciendo Yanhas. Tendremos que seguirle la pista a esta encuesta y tratar de hablar con el doctor Osvaldo Acevedo, quien la dirige y quien está manejando este instrumento precioso para ir pulsando con cada cierto tiempo y cada muy breve tiempo la opinión pública del país. ¿Qué es la opinión pública? Gran tema para una discusión filosófica y sociológica de mucho monto. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 26 de enero del año 16, son las 6:23 de la mañana. Después de derrotar moralmente al glorioso ejército por los tribunales mamertos, luego de acuartelarlos y pedir su baja por el camarada Juanpa, y así asegurarle las carreteras al criminal Romaña, entregar ya 100 de los 350 municipios recuperados por la seguridad democrática, gracias al presidente Uribe y al ministro Londoño en los inolvidables primeros años de su gestión. Ahora que vuelva el Caguán, pero multiplicado por 8. Por obra y gracia de Juanpa y sus camaradas los criminales de las FARC, quienes simultáneamente salen de las cárceles encabezados por el número 1 de los explosivistas, con un salario de 1.800.000 pesos por 5 años, mientras de los patrulleros nadie habla. Los héroes de la patria, nuestros soldados, venden sus propiedades para pagar costosos abogados por defender nuestra patria. Pero nadie habla del narcotráfico, secuestro, robo de niños y niñas, los ríos cubiertos de mercurio, mientras el caballo de Troya llega a 8 zonas escogidas por los camaradas de Juanpa. Estas serían, y pueden ser más, Putumayo, Meta, Antioquia, Arauca, norte de Santander, Chocó, Caquetá. Doctor Londoño, bienvenidos al Caguán. Bienvenidos al Caguán. Lo que no sabemos es ni qué tamaño va a tener, ni dónde va a estar ubicado. Ayer, entre las tonterías que se decían en medio de tantas emociones desatadas por la decisión de la ONU, lo que la gente se preguntaba era, bueno, ¿y dónde van a quedar esos 8 puntos
donde la ONU se va a ubicar, que se supone son los 8 puntos cruciales a la luz de los caguanes donde las FARC van a disfrutar de plena impunidad y de total dominio del territorio. Pues, oh sorpresa, no se sabe. La ONU tomó una decisión de ubicar 8 grupos, no de funcionarios suyos, que quede eso claro. Ah, no. No, va a ser gente de la CELAC, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, claro. Esos van a ser. No sabemos si de pronto vendrá alguien de Brasil también. Y eso sí, ¿pagados por quién? ¿Pagados por quién, William? ¿Usted qué estima? Pues que la ONU va a sacar parte de su presupuesto para constituir esas 8 comisiones. Mamola, como diría Gaitán. ¿Quién es nuestro personaje hoy? Eso es por cuenta de los colombianos. Claro. Pero no se sabe dónde, y no se sabe qué territorio van a cuidar, y no se sabe qué es lo que van a hacer, porque es que van a responder por el cese al fuego, el cese bilateral al fuego. A que nos lo metían. Eso sí, con absoluta seguridad. Cese bilateral al fuego. ¿Y qué pasa con el narcotráfico? Exacto. ¿Y qué con la extorsión? ¿Y qué con la explotación de los ríos? ¿Y qué con los niños secuestrados? ¿Y qué con los miles de secuestrados de los que nunca se volvió a saber nada? Pregúntele a Ervin Hoyos. ¿Y qué? Ni una palabra de nada. La ONU, pues, se desmonta del asunto, dice que interviene en el final de la guerra en Colombia. ¿De cuál guerra? Una guerra que se inventó Enriquito Santos Calderón para montarnos su ideología marxista, la de alternativa. Esa es la guerra que se inventaron. Los colombianos no estamos en guerra. Los colombianos teníamos una situación crítica de inseguridad de donde nos sacó Álvaro Uribe Vélez. Así fue. Esa es la verdad. Lo demás es literatura y cuento. Bueno, muy bien, pero en eso bienvenidos al Caguán. En eso vamos. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y les cuento que hace noticia en el mundo la gira que realiza por estos días el presidente iraní Hassan Rouhani a pocos días de que se levantaron las sanciones de la ONU contra su país después del polémico acuerdo nuclear de los países europeos y occidentales y el país árabe. Y este es un hecho internacional de una importancia simbólica muy, muy considerable, doctor Londoño, al ser la primera vez en casi 2 décadas que un presidente iraní visita el viejo continente y lo hace principalmente para reconstruir los viejos lazos entre los países europeos y el país árabe. Y es que Europa fue el mayor socio comercial de Irán antes de las sanciones. Y la gira de Rouhani inició ayer en Italia, que se ha convertido en el primer gran socio comercial del país árabe, donde según fuentes económicas Italia firmó contratos en los sectores ferroviario, de seguridad y farmacéutico por un monto de entre 15.000 y 17.000 millones de euros. Y el martes el presidente iraní será recibido en el Vaticano por el Papa Francisco y luego de su paso por Italia, Rouhani viajará el miércoles a Francia, donde tiene provistas reuniones con el presidente francés François Hollande y otros representantes del gobierno y además con la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Y así las cosas, doctor Londoño, y con las culpas supuestamente expiadas, Irán seguramente será el próximo botín económico del Medio Oriente. Rouhani dice que tiene ¿cuántos millones de barriles de petróleo almacenados listos para sacar al mercado? Lo que se sabe es que va a tener una exportación diaria de 500 a 600 mil barriles de petróleo adicionales, es decir, más de lo que exporta Colombia. Con eso va a salir Irán. Eso es adicional a lo que produce. Irán es un productor de cerca de 3 millones de barriles de petróleo al día. Pero lo que será capaz, la manera como será capaz de ampliar su producción le permitirá exportar cerca de 500 o 600 mil barriles de petróleo adicionales. Así es. Irán es el gran terrorista de Oriente, asociado a la guerra de Siria, asociado a la guerra de Irak, asociado a la guerra de Yemen contra Arabia Saudita. Y ahora lo proclaman, pues, el patriarca de Europa, hágame el favor, le levantan las sanciones
Y y eso lo hacen las democracias europeas, me imagino que en homenaje a la más antidemocrática de todas las naciones de Oriente. Es una organización teocrática. Allá no mandan los que el pueblo elige, mandan los ayatolas como les da la gana mandar. Rouhani es un dependiente de los ayatolas, que son los que deciden. En eso estamos. Y mientras tanto Israel, que es el gran enemigo de Irán, porque Irán está fabricando una bomba atómica para tirársela encima a Israel, sobre eso no cabe la menor duda, Israel, aislado, abandonado, diciendo, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Occidente se enloqueció. Israel ha sido siempre pro-occidental. Irán ha sido siempre anti-occidental. Ha explotado comercialmente a Occidente. Y ahí salen los italianos, pues a la voz de contratos salen corriendo todos, porque Irán pudo descongelar enorme cantidad de recursos que va a dedicar a contratar. Y entonces ahí salen los europeos todos corriendo detrás de la plata de Irán. No es detrás de su democracia, ni detrás de su pacifismo, ni detrás de los valores en los que está inscrita esa teocracia iraní. Es detrás de los contratos. ¿Usted había oído decir que por la plata baila el perro? Claro que sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahí está el perrito moviendo la cola y bailando detrás de la plata que le ofrece Irán. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana precisamente con los ojos puestos en los precios internacionales del crudo. Ya decía usted, mencionaba cómo es el escenario con Irán. Jugando a liberar mucho más crudo en el mercado internacional. Pero ahora miremos qué está pasando con las referencias WTI y Brent, que arrancan este día en Occidente con precios sobre el piso de los $30 por barril. Incluso se han visto cotizaciones en las últimas horas tocando los $29 por barril, una situación que ha sacudido fuertemente las bolsas en Asia, que ya cerraron su jornada de negociación y cerraron este martes a la baja. Lo hicieron con los ojos puestos en el precio del crudo, que sigue sacudiendo los mercados. En Colombia, el Colcap también retrocede y los ojos de los analistas no se despegan de las acciones de Ecopetrol y de Pacific. La acción de Pacific cayó ayer en 7,98%, acumula ya una caída de 79,51% en el último año calendario. La acción de Pacific se cotiza en Bogotá a 1.500 pesos. Entre tanto, la de Ecopetrol cayó también ayer, cayó en 6,08%. Acumula también una caída bastante significativa, una caída de 52,34% en el último año calendario, y la acción vale hoy 958 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia. Y doctor Londoño, no podemos dejar de lado la advertencia que desde Campetrol hace Robert Alan Stewart, el director ejecutivo de esta asociación de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, en la que con datos de analistas internacionales pues se demuestra cómo Colombia es el séptimo país en donde es más costoso en el mundo producir petróleo. El costo promedio en dólares de producir un barril en nuestro país para este año es de $35.30. Así pues, doctor Londoño, que si tomamos la referencia de WTI, pues que es de $30.35, estaríamos perdiendo $5 por cada barril de petróleo que se produce en nuestro país. Esa es la situación que está afectando al sector de los hidrocarburos en el mundo y en Colombia. Es la dimensión que con estas cifras de Campetrol pues podemos entender de lo que está pasando aquí en nuestro país. Y entre tanto, pues el escándalo de Reficar comienza o continúa, porque la refinería costó $4.023 millones más de lo que estaba previsto inicialmente. Con estos sobrecostos, estas obras en Reficar
pues costaron más que la ampliación del canal de Panamá. Así están las cosas, doctor Londoño, en el sector de los hidrocarburos en el mundo. El precio del WTI y del Brent a la baja, tocando el piso de los $30. En Colombia, producir un barril de petróleo más de $35. Las acciones de Pacific y de Ecopetrol a la baja. Y por supuesto, no vamos a quitar los ojos también de Reficar y de la situación de los sobrecostos de la refinería. Cuando iniciamos nuestra transmisión, el petróleo Brent estaba a 29.70, ahora está a 30.41. Es un precio dinámico, pero alrededor de los $30, contra un costo de producción para Colombia de $35. Y esa fue la empresa Ecopetrol que el gobierno dejó sin recursos, le quitó hasta el último centavo en dividendos. Todavía a comienzos de este año, Ecopetrol está pagando dividendos al gobierno por las ganancias del 2014, ¿no? Todavía. ¿De dónde saca la plata? Lo dijo Gutiérrez Pemberti en un debate en el Congreso, endeudándose. Ecopetrol se endeuda para pagar dividendos. ¿Tiene futuro una compañía así? A Ecopetrol la destruyeron. Y mire lo que nos recuerda un oyente a través de Twitter. Nos dice Andrés Moreno, según Echeverry, el presidente de Ecopetrol, la empresa puede funcionar con crudo entre $20 y $30 sin problema. No le creo, porque es que estos datos, doctor Londoño, lo que está publicando Campetrol, son datos recabados por Rystad Energy. Ellos consultan miles de compañías petroleras alrededor de todo el mundo y hacen esta tablita. Y se dan cuenta que en Colombia producir un barril vale $35.30. Tocaría que el doctor Echeverry pues le dé una mirada también a estas cifras, ¿no? Que usted le crea o no le crea al doctor Echeverry lo tiene sin cuidado. Lo que lo debe tener con cuidado es que no le crean los inversionistas. Y tan no le creen que la acción de Ecopetrol valía 5.800 pesos y hoy vale menos de 1.000. De manera, doctor Echeverry, que siga usted diciendo que entre $20 y $30 usted puede manejar la compañía. ¿Cuál? ¿Una compañía que quebró a sus accionistas? ¿Que tenían 5.800 en un título y hoy tienen menos de 1.000? ¿Y así le parece que usted puede manejar la compañía? Por Dios, doctor Echeverry, sea sensato por una vez en la vida.